Gracias por acompañarnos en el día de hoy y gracias a CEIGO por volvernos a invitar. Para los que no me conocen, mi nombre es Henry Correa, soy el representante legal de Correa Consultores SAS y vamos a acompañarlos en el día de hoy nuevamente con una charla sobre el tema de la conversión de la moneda extranjera por la diferencia en cambio que conocemos en Colombia. Y va a ser una charla muy corta y vamos a tratar de ser un poquitico concisos porque pareciera fácil el manejo de esto y hay muchos contadores que no le han dado de pronto la importancia o no han revisado el tema con detenimiento y tiene algunas cositas que hay que mirar. Agradecemos a todos aquí, le agradecemos al CEIGO por la posibilidad de dar este espacio para que la profesión contable se siga alimentando, siga creciendo y siga siendo mucho más capacitada y que esto se vea en el sueldo y honorario que los contadores debemos mejorar, pero debemos prepararnos para eso. Sin más preámbulos, vamos a revisar entonces la diferencia en cambio. Vamos a mirarla desde dos puntos de vista. El contable, lo que me dice la sección 30, que está aquí en la norma PYME, NIF PYME, y la diferencia en cambio desde el punto de vista fiscal. Y aquí es donde tenemos que empezar a mirarlo porque antes de la reforma tributaria del 2016, si no estoy mal, la diferencia en cambio, tanto contable como fiscal, era la misma. Usted simplemente miraba que tenían moneda extranjera, iba y revisaba y hacía la conversión y ese ajuste era NIF y ese ajuste era fiscal. Pero la reforma tributaria del 2016, que muy pocos se han detallado a mirar, ya venía el marco NIF operando desde enero del 2015. Y en esa reforma, la DIAN trata de equilibrar o equiparar el marco contable y el marco fiscal en algunas cosas y en otras, como la diferencia en cambio, la separa. Recordemos que antes usted tenía el tema de los ingresos, que usted provisionaba ingresos y esos ingresos no eran fiscales, eran contables. ¿Y cuándo provisionaba usted ingresos? Pues sencillo, cuando usted de pronto tenía un contrato que estaba desarrollando, que lo tenía en ejecución y que no se lo habían aceptado porque el acta o lo que fuera estaba demorada, o el contrato ya se había firmado y se había terminado, pero no se lo habían dejado facturar porque faltaba una fotocopia o faltaba la firma del interventor. Algunas empresas decían, ese ingreso ya está realizado y ya hoy es una cuenta por cobrar y lo provisionaban. Y la DIAN decía, no, si no hay factura y si no hay impuestos, si no hay IVA, entonces ingreso no. Y allá había una diferencia. Y aquí ahora pasa algo parecido a eso. La DIAN en esa reforma lo que dice, no, todo lo que usted provisiona en ingresos porque tiene derecho, y acordémonos que la norma NIF nos dice es que yo puedo reconocer ingresos cuando tengo la certeza, la confiabilidad y puedo medirlos de cuántos son. Y entonces aquí está el tema de esos contratos que ya se terminaron, que ya se presentó el cierre, pero que falta la firma de alguien para que autoricen la factura. Entonces, DIAN, la norma me dice, NIF me dice, usted debe reconocer ese ingreso. Y entonces DIAN se pegó y dijo, sí, si usted reconoce ese ingreso también va a ser fiscal. Y ahí en el tema de los ingresos y costos y gastos nos igualó. Pero en este tema la diferencia en cambio nos separó. Y vamos a ver por qué. Entonces vamos a mirar qué dice la sección 30 en la conversión de moneda extranjera. Para los que asumo que ya todos lo hemos leído, pero no sobra que lo repasemos. Entonces dice que una entidad puede llevar a cabo actividades en el extranjero de dos formas diferentes. Pueden tener transacciones en moneda extranjera o pueden ser negocios en el extranjero. Además, una entidad puede presentar sus estados financieros en moneda extranjera. Esta sección prescribe como incluir las transacciones de moneda extranjera en los negocios en el extranjero, los estados financieros de una entidad y cómo convertir los estados financieros a la moneda de presentación. La contabilización de instrumentos financieros que derive su valor razonable y de variaciones en la tasa de cambio de una moneda extranjera específica, por ejemplo, un contrato de intercambio de términos en moneda extranjera, y la contabilidad de coberturas de partidas en moneda extranjera que trata la sección 12 y otros.
instrumentos financieros. Digamos que no nos vamos a detener ahí. Pero revisemos que en dónde puedo tener yo en mis estados financieros, y vayámonos ya como a Colombia o a la mayor parte del mundo, en dónde puedo tener yo moneda extranjera. En mi caja general, ¿sí? Si yo de pronto tengo una caja menor en moneda extranjera porque de pronto mis vendedores o personal de la oficina por tema de servicios en el extranjero necesita estar, entonces mantienen unos dólares como para que unos viáticos que tengan que salir, entonces yo puedo tener una caja menor o una caja general en moneda extranjera. Sigo bajando, puedo tener bancos, ¿sí? Cuentas en el extranjero, bien sea porque tengo cuentas de compensación o porque tengo negocios o una sucursal en Miami o en el exterior y entonces estoy trayendo y llevando plata para las operaciones, entonces ahí tengo monedas en el extranjero. Puedo tener inversiones en dólares, acciones, CDTs, todo lo que hay en bonos en el exterior, y eso sería moneda extranjera. Le aplica esta lección. Puedo tener cuentas por cobrar, porque yo puedo estar facturando en pesos. Acordémonos que la contabilidad en Colombia se lleva en pesos, ¿cierto? Pero yo puedo hacer facturas en dólares, es decir, el valor del servicio que yo presté de Correa Consultores en el exterior son $50,000 y yo le cobro a ese señor a la tasa de cambio de ese día cada vez que, hasta que me pague los $50,000. Entonces yo llevo eso a pesos colombianos, pero el señor me tiene que pagar $50,000, sin importar a qué tasa de cambio esté. Eso se puede y de hecho lo sucede. Puedo tener anticipos. Si traigo materia prima y mercancía del exterior, puedo tener anticipos o puedo tener deudas o cosas que voy a comprar en el exterior. Importaciones que están en tránsito y que están caminando. Puedo tener pasivos en moneda extranjera. Recordemos que hoy, o desde hace mucho tiempo, muchos años, yo puedo tener una deuda con un banco del exterior y ese banco son deudas en dólares. Entonces, dentro del balance existen varias cuentas y varias posibilidades de manejar ese tema de la moneda extranjera. Dentro del estándar, se habla de la moneda funcional. No nos vamos a detener mucho ahí, pero básicamente lo que me dice es que nuestra moneda funcional, por lo menos en Colombia, es el peso colombiano, que independiente de la moneda en que yo haga la transacción, porque yo puedo estar haciendo operaciones con marcos, con yenes, con dólares, con euros, pero que al final tengo que hacerle la conversión. Y acuérdense que cuando yo hago operaciones en otra moneda diferente al dólar, tengo que hacer primero un pase de convertir ese euro a dólar y ese dólar a peso. Pero pues esto no es de la charla de hoy, pero al final tenemos que pasar por el dólar para llegar a pesos y pasar todo a pesos. Entonces la moneda funcional en Colombia, pues realmente la mayoría, pues no decir que casi todos la están manejando en pesos por el tema de esa conversión, ¿de acuerdo? Y vamos a adelantarnos aquí sobre el tema del reconocimiento inicial. Entonces dice que el párrafo 30.6 dice: una transacción en moneda extranjera es una transacción que está denominada o requiere la liquidación en una moneda extranjera, incluyendo transacciones que surgen cuando una entidad, lo que estábamos diciendo, compra o vende servicios cuyo precio se denomina en una moneda extranjera, presta o toma servicios, toma prestados fondos, cuando los importes por pagar o cobrar se denominan en una moneda extranjera, o cuando aparte de esto adquiere o dispone de un activo, incurre o liquida pasivos denominados en moneda extranjera. En 30.7, en el momento del reconocimiento inicial de una transacción en moneda extranjera, una entidad la registrará aplicando el importe de la moneda funcional, la tasa de cambio de contado entre la moneda funcional y la moneda extranjera a la fecha de transacción. Eso es lo que decía, que tengo que hacer esa conversión de la moneda y al final llevarla a pesos. Dice, en la fecha de transacción,
el 30.8. La fecha de una transacción es la fecha en la cual la transacción cumple con las condiciones para su reconocimiento de acuerdo con esta norma. Por tal razones de orden práctico, se utiliza a menudo la tasa de cambio aproximada a la existente en el momento de realizar la transacción. Por ejemplo, puede utilizarse una tasa media semanal o mensual por todas las transacciones en cada moneda extranjera que tenga lugar durante este periodo. Sin embargo, si las tasas de cambio fluctúan de forma significativa, resultará inadecuado el uso de la tasa media del periodo. Y aquí, entonces, no sé cuántos de ustedes tengan este tema, y es un poco complejo, y es cuando yo tengo muchas transacciones y estar revisando todos los días la transacción y ajustando esas tasas de cambio, entonces se decide manejar una tasa promedio, ¿cierto? Que es la que está diciendo que se puede usar, pero al final tengo que revisar que mi tasa, esa tasa promedio que yo esté manejando no tenga una diferencia muy grande con la tasa real, porque acuérdense que el dólar tiene unas fluctuaciones a veces grandes, entonces yo tengo que estar revisando esa tasa y al final del periodo, hablemos de estados financieros, y aquí hay una confusión, la gente dice al final del periodo, y entonces la gente dice, como es al final del periodo, entonces yo aplico solamente el ajuste por diferencia en cambio en diciembre del 31, porque es el final del periodo. Pues digamos que eso podría ser válido si usted no presenta estados financieros mensuales, pero es que la norma no me dice si yo debo o no debo presentar estados financieros mensuales. Lo que me dice es que yo presentar un estado financiero al final del periodo, dice que se apruebe en marzo, pero no creo que haya empresas hoy que no hagan estados financieros mensuales. O sea, que la gente espere para hacer el cierre en diciembre. Entonces, si yo tengo estados financieros, que en contabilidad los estamos haciendo mensuales, ¿cierto? Pues yo debería estar haciendo este ajuste al final de cada periodo si tengo demasiadas operaciones o tengo deudas grandes, porque esas fluctuaciones le pueden estar pegando al estado financiero. Y ahorita vamos a ver el tema tributario, porque en lo contable, pues digamos que si el dólar me pegó, me generó ingreso, me generó gasto, pues puede que uno diga, no tengo problemas, pero tributariamente esto sí tiene una implicación y es lo que tenemos que revisar. ¿Qué dice el estándar? Que lo que debo revelar con las partidas en moneda extranjera, esto poco lo ve uno en los estados financieros. Simplemente se dice estados financieros en dólares, 50 millones, pero miremos un poquitico lo que dice el estándar con respecto a lo que debemos revelar. Ahí está, el párrafo 39, 30, 39, 30 y 10. Vamos a leerlo rápidamente. Al final de cada periodo al que se informa la entidad, convertirá las partidas en moneda extranjera utilizando la tasa de cambio de cierre. Convertirá las partidas no monetarias que se midan en términos de costo histórico en una moneda extranjera utilizando la tasa de cambio a la fecha de la transacción y convertirá las partidas no monetarias que se midan al valor razonable en una moneda extranjera utilizando las tasas de cambio a la fecha en que se determinó dicho valor razonable. ¿Qué tengo que hacer con esas diferencias? Por diferencia de cambio, pues lo que todos conocemos. Se reconocerán los estados de resultados del periodo en que aparezcan las diferencias de cambio que surjan al liquidar las partidas monetarias o al convertir las partidas monetarias de la tasa diferentes de las que se utilizaron para la conversión del reconocimiento inicial durante el periodo. Ojo con esa palabra, reconocimiento inicial, y ahorita vamos a mirar con un ejemplo más claro ese término, reconocimiento inicial, y la implicación que esto va a tener con el manejo de las tasas de cambio. Cuando otra sección de esta norma requiera que se reconozca una ganancia o pérdida procedente de una partida no monetaria en estado resultado integral, una entidad reconocerá cualquier componente de cambio de esa ganancia o pérdida en otro estado integral, lo que llamamos el OGI. Inversiones netas en un negocio extranjero, no lo vamos a mirar por ahora. Cambio de moneda funcional, pues eso tiene sus repercusiones. Yo puedo presentar mis estados financieros en Colombia en este momento. La contabilidad se lleva en pesos, pero yo puedo presentar mis estados financieros en dólares, en yenes, en euros, porque yo puedo tener una empresa en Colombia que sea la matriz o una sucursal de una empresa extranjera y me van a decir, no, nosotros aquí estamos en Alemania, llevamos esto en euros o en francos, será hoy, pues digamos que la tasa de Europa, sabemos que es el euro,
pero algunos países siguen manejando internamente algunas monedas. Entonces, le pueden decir a uno, no, yo requiero esto en marcos o en euros o en yenes. Entonces, yo sí tengo que hacer la conversión de mis estados financieros, lo puedo hacer. Eso no significa que lleve la contabilidad en moneda extranjera, sino que hago la conversión a moneda extranjera. Y hay que hacer todo un proceso para la presentación de esos estados financieros. Ok. Entonces, vamos a pasar aquí a un cuadrito y entramos un poquitico más con el tema del manejo ya práctico. Resulta que la reforma tributaria que yo les decía sacó eh, unos términos en el 2018 y 2016 que tampoco le hemos puesto mucho cuidado, y es que la norma empieza a hablar de una contabilidad y de una información al detalle. Y cuando se habla del detalle, es el detalle, es decir, cosa por cosa. Vamos a hablar de un ejemplo muy sencillo. La depreciación antes de que arrancaran, usted miraba las depreciaciones en la compañía y lo que la gente decía es, mire, en el rubro de contabilidad, activos fijos, edificios, tengo 500 millones de pesos. Antes apliquémosle un porcentaje, el 5%, y ese es el valor de la depreciación de este mes. En el tema de inventarios, hagámosle un ajuste al inventario, el 5% por obsolescencia. Y resulta que eso, con la reforma tributaria que les digo, cambió y existe la palabra detalle. Entonces, hoy no se le haga raro que la DIAN llegue y le diga, dígame esos 500 millones de depreciación, qué activos son los que están incluyendo en esos 500 millones y deme el cuadro de cada uno de los activos y dígame el costo histórico, la depreciación acumulada, la depreciación mensual, y dígame cuál es la depreciación fiscal y cuál es la depreciación contable, porque si es manejado políticas de vidas útiles diferentes a las fiscales, lo más seguro es que tenga diferencias. Y aquí entonces volvemos al tema, cuando la DIAN me dice, vamos a trabajar el tema al detalle. Y en la diferencia, en cambio, con el manejo de moneda extranjera, se habla del detalle. Entonces, voy a leerles un concepto que generó la Dirección de Impuestos el del 4 de abril, y ahí vamos a entender un poquitico el tema del detalle en el manejo de la moneda extranjera. Entonces, el contribuyente pregunta, ¿cierto? Mediante el radicado de la de referencia del consultante formula las siguientes preguntas. Diferencia en cambio para el efectivo. Debería entenderse siempre realizado y permitir a tasa representativa de cierre, ya que se presentan inconvenientes por las distintas entradas y salidas de divisas que estarían a distintas tasas, lo que en la práctica haría que se lleve una especie de cardes de efectivo. Detalle. Por tanto, consideramos que el efectivo debe considerarse siempre realizado y poder manejar la tasa representativa de cierre. Palabras más, palabras menos, que lo que está preguntando ahí. Oiga, cuando yo tengo muchos, compro dólares, entran dólares, salen dólares de mi cuenta, lo que me está diciendo la norma tributariamente es que yo debo llevar el detalle y que debo revisar. Y vamos a mirar, entremos acá y miremos qué me está diciendo tributariamente la DIAN para el manejo de la diferencia en cambio, y así podamos entender lo que les estoy tratando de decir. Esto dice el estatuto tributario, dice la DIAN. Diferencia en cambio. El ajuste por diferencia en cambio de las inversiones en moneda extranjera, en acciones o participaciones en sociedades extranjeras que constituyen activos para el contribuyente solamente constituirán ingreso, costo o gasto al momento de la enajenación o de la liquidación de la inversión. Cuando yo voy y llevo eso a mi cuenta en dólares, ¿en qué momento estoy yo? No estoy enajenando, no estoy vendiendo, pero ¿en qué momento voy a realizar entonces el ajuste por esa diferencia en cambio y lo voy a reconocer? Mire lo que dice el artículo 285. Pasivos en moneda extranjera. El valor de los pasivos en moneda extranjera se estiman en moneda nacional al momento de su reconocimiento inicial
a la tasa representativa de mercado menos los abonos o pagos medidos a la misma tasa representativa del mercado del reconocimiento inicial. El 288, ajustes por diferencia en cambio. Y aquí es donde viene el tema que le tenemos que poner cuidado. Los ingresos, costos, deducciones, activos y pasivos en moneda extranjera se medirán al momento de su reconocimiento inicial a la tasa representativa del mercado. Así que aquí coge la DIAN y se va al estándar, al NIF, y habla de un reconocimiento inicial que antes la DIAN no lo había tenido en cuenta. Y dice que el reconocimiento inicial será el inicial a la tasa representativa del mercado. Las fluctuaciones, es decir, los cambios, las variaciones, las fluctuaciones de las partidas del estado de situación financiera, activos y pasivos expresadas en moneda extranjera, no tendrán efectos fiscales sino hasta el momento de la enajenación o el abono en el caso de los activos, o liquidación o pago parcial en el caso de los pasivos. Miren, aquí no tendrá efectos fiscales hasta el momento de la enajenación o abono en el caso de los activos, o liquidación o pago parcial en el caso de los pasivos. Subrayé y ténganlo presente para que ahorita lo entendamos. En los eventos de enajenación, abono, liquidación y pago parcial, según sea el caso, se reconocerá a la tasa representativa del mercado de reconocimiento inicial el ingreso grabado, costo, gasto deducible, los gastos o pagos o abonos mencionados anteriormente corresponderán al que se genere por la diferencia entre la tasa representativa del mercado en el reconocimiento inicial y la tasa representativa en el mercado en el momento del pago abono. O sea que está hablando de dos momentos diferentes para que yo reconozca fiscalmente esa en cambio, tanto ingreso o gasto. Y trato de explicarlo. Una cosa es que yo hoy adquiera una deuda en moneda extranjera. Una cosa es que hoy yo abra una cuenta en el exterior con moneda extranjera. Y otra cosa es qué pasa a futuro con esa plata. La saco, la muevo, pago o me pagan en el caso de cartera. Y entonces vamos a tratar de mirar qué pasa con NIF y qué pasa con el tema fiscal. Y entonces, de acuerdo a lo que está diciendo eso, lo que está diciendo es, yo compro mis dólares o meto los dólares a una cuenta corriente y los dejo a la tasa de hoy. Hoy estamos 18 de noviembre. Y tengo que hacer el registro NIF y tengo que hacer mi registro o mi ajuste fiscal. Hoy me valen lo mismo porque compré $1,000 a 4,000 pesos, 4 millones de pesos en mi cuenta, tanto fiscal como NIF. Llegó el 31 de noviembre y no moví nada. ¿Qué tengo que hacer con esto? Fiscalmente, nada. Fiscalmente, nada. Contablemente, sí tengo que ajustar mi tasa representativa al 31 de noviembre del 2021. Tengo que ajustarlo. ¿De acuerdo? Diferencia entre lo que pasaba antes y lo que hoy se tiene que hacer. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? Que tributariamente no hago nada y fiscalmente sí tengo que mover mi estado de resultados, o porque hay un ingreso por diferencia en cambio, o porque hay una pérdida por diferencia en cambio. Por eso dice, y subraye y leemos nuevamente, no tendrá efectos fiscales sino hasta el momento de la enajenación o el abono en el caso de los activos, o liquidación o pago parcial en el caso de los pasivos. Es decir, que si yo tengo una deuda en moneda extranjera y está a 90 días, tributariamente o fiscalmente ese ajuste lo dejo hasta el día que pague, mientras que NIF o contable tengo que hacer cada cierre, cada mes, la diferencia en cambio. Y entonces sí ve la diferencia que sucede con el manejo que antes usted hacía el ajuste por diferencia en cambio, lo causaba aquí, lo causaba allá. Entonces por eso usted va a escuchar la palabra
hasta que no se haya realizado el ingreso o se haya realizado el gasto, tributariamente no lo puedo reconocer. Y entonces me devuelvo al concepto, porque ahí vamos a hacer un ejercicio cortico y esa palabra CARDES, ojo con esa palabra CARDES, porque ellos están diciendo es casi que me toca manejar eso como un CARDES de moneda extranjera, entrada de dólares, salida de dólares, sea que pago, sea que me paguen, sea que consigno, sea que me consignen. Y lo pregunta. Y mire la respuesta que le da la DIAN, de acuerdo al oficio. Vuelvo a leerlo. Diferencia en cambio para el efectivo. Está preguntando el contribuyente. Debería entenderse siempre realizado y permitirse a tasa representativa de cierre. Debería entenderse siempre realizado, es decir, que no me importa si lo pagué o no lo pagué, al 31 de diciembre debería dejarme la posibilidad de que yo haga el ajuste y ese ajuste sea tanto NIF como fiscal. Ya que presentan inconvenientes, o sea, ¿por qué el contribuyente dice? Pues porque se presentan inconvenientes, si tengo mucho movimiento voy a presentar inconvenientes, y ahora vamos a ver con un ejercicio un político práctico. Ya que presentan inconvenientes por las distintas entradas y salidas de divisas, que estarían a distinta tasa, lo que en la práctica haría que se lleve una especie de CARDES en efectivo. Eso es, por lo tanto, consideramos que el efectivo debe considerarse siempre realizado y poder mantenerse a la tasa representativa de cierre. Es lo que el contribuyente está diciendo, lo que la pregunta está haciendo, y lo que está diciendo es, oiga, me va a poner en un camello con el tema del manejo de la tasa representativa y de mis cuentas en dólares, lo que sea, moneda en extranjero. Y entonces debería dejarme simplemente que al 31 del cierre del mes yo contabilizo y ese ajuste debería ser tanto fiscal como tributario. Y mire lo que contesta la DIAN. Actualmente, para efectos fiscales, el tratamiento que se da a la diferencia en cambio es el previsto en el artículo 288 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 123 de la Ley 819 del 2016. No obstante, la norma no señala un procedimiento específico, por lo cual el contribuyente está en la libertad de utilizar el que más se ajuste a las características de las transacciones realizadas en moneda extranjera. No dijo nada. El problema es suyo, señor contribuyente, mire cómo lo maneje, pero lo cierto es que me tiene que dar el detalle, porque esa palabra del detalle se puso de moda con la DIAN y el tema es el detalle. Y ahorita lo vamos a ver con el ejercicio para todo. Y mire con qué cierra. En todo caso, el Gobierno Nacional se encuentra revisando la norma para la respectiva reglamentación. Estamos en el 2018, yo no conozco que haya salido reglamentación sobre el manejo de esto. Si alguien lo conoce, por favor, háganoslo saber. Entonces, lo están reglamentando y como en este país los señores congresistas bien tan ocupados aprobando leyes como que el fútbol sea un patrimonio nacional y cambiándole el nombre al aeropuerto El Dorado, los concejales, para que no se llame aeropuerto El Dorado, sino pero las normas importantes y lo que tiene que arreglar el contribuyente, eso ahí se pase, pasarán años y no se va a ver eso. Entonces, el mismo contribuyente está diciendo que lo van a poner a hacer un CARDES porque es la única manera de organizar esa información. Y la DIAN le dice, pues nosotros no estamos diciendo cómo, pero usted verá cómo lo contribuye. Pero tranquilos que lo vamos a reglamentar. Nada. Ese es el concepto, ¿cierto? El concepto 8230 del 4 de abril del 2018. Y por acá tengo un oficio de la DIAN, que este es más reciente, este es del 7 de julio del 2021. Diferencia en cambio. Y a ver entonces, ¿qué nos dicen? ¿Qué ha cambiado del 2018 al 2021? Es decir, 18, 19, 3 años después, a ver si la DIAN ha cambiado, ha dicho algo. Dice el oficio, tema tributario, diferencia en cambio. Cordial saludo, de conformidad con el artículo 20 del decreto 4048, usted despacho nos ha facultado para obtener mediante el radicado de la referencia peticional consulta general, hace una consulta. Y entonces, la consulta es,
Sobre el particular, las consideraciones de este despacho son las siguientes, no sin antes retirar que no le corresponde pronunciarse sobre situaciones de carácter particular ni prestar asesoría específica. Y vamos a mirar el tema. En diferentes pronunciamientos, la subdirección ha desarrollado el asunto consultado, particularmente se resalta el concepto 062 del 22 de marzo de 2022, donde concluyó. Por consiguiente, se puede afirmar que la diferencia en cambio se debe efectuar por efectos fiscales en Colombia únicamente hasta el momento de la enajenación o liquidación de estos activos o pasivos de moneda extranjera. Antes no tendrá ningún efecto en las declaraciones tributarias. Ahora bien, de conforme a la normatividad vigente, es necesario realizar un reconocimiento inicial, el cual no es más que una medición de los ingresos, costos y deducciones de activos y pasivos de moneda extranjera a la tasa representativa. Esto con el fin de obtener el ajuste por diferencia en cambio al momento de enajenar y liquidar la junta. Y entonces aquí vuelven a leer el artículo 169, el artículo 185, el artículo 188, que lo acabamos de ver. Las fluctuaciones de las partidas de estabilidad financiera, activos pasivos, monedas, no tendrán efectos fiscales sino hasta el momento de la enajenación. Vuelven y se sientan en el mismo. Al final, no han cambiado, por eso les digo yo que no conocía ninguna reglamentación ni ninguna cosa que estuvieran cambiando, y este concepto o este informe, este oficio, es del 7 de julio del 2021. Ahora vamos a ver en la práctica, tratando de entender un poquitico todo lo que les estoy diciendo y esa palabra del CARDES, porque es que pues a uno no le cabe en la cabeza el CARDES de una cuenta bancaria o el CARDES de una obligación bancaria, ¿cierto? Un préstamo o el CARDES para un proveedor en dólares. Pero como la Diana habla del detalle, esa ha sido como la manera que uno ha podido controlar el tema. Y entonces vamos a mirar en este pequeño cuadro eso que les estaba diciendo del CARDES de moneda extranjera y por qué lo tengo y no lo tengo que hacer contable y fiscal o reconocer contable y fiscalmente. Y entonces en este ejemplo hay un cuadro muy sencillo donde decimos, miren, es un CARDES de dólares. Es un CARDES de dólares. Decimos que el 2 de enero se abre una cuenta con $5,000 a una tasa representativa de 3.277, era la tasa del dólar en ese momento, que eso equivalía a 16 millones de pesos, entrada, salida, saldo en pesos. Si yo lo hago como un CARDES, yo podría trabajar o el promedio ponderado, o primeras en entrar, o primeras en salir, los tres sistemas de inventario que conocemos, de valoración de inventarios. Aquí lo vamos a trabajar con las primeras en entrar, las primeras en salir. Y entonces aquí ya empieza a tener un poquitico más de claridad lo que les estoy tratando de decir. Y ahí es donde tenemos que centrar el tema, porque la Diana en eso nos va a fregar la vida. Entonces dijimos, el primero, y esto pues está en un taller que nosotros hemos realizado. No lo alcanzamos a ver todo, pero vamos a tratar de explicarlo un poquitico. Entonces aquí está, digamos que unas operaciones que se hicieron, y esto resumido lo llevamos acá. Entonces, hay una entrada por consignación, hay $2.500, aquí decimos que se hace una consignación por $2.500, entonces lo llevo. $7.500 entraron a 3.259, un total de 8 millones, por lo tanto mi saldo en pesos colombianos hasta ahí está en 24 millones y es solamente el reconocimiento inicial. Si esta es mi cuenta, y estoy hablando de cuenta fiscal, pues al 31 de enero, yo no hago ningún ajuste por diferencia en cambio, porque hasta ahí no ha habido ningún, lo que dice, no se ha generado como tal. Puede que el dólar haya subido, puede que el dólar haya bajado, pero yo mantengo la plata en dólares, por lo tanto, mi diferencia hasta el reconocimiento inicial no ha cambiado porque no he sacado plata, no he pagado nada. Este es mi reconocimiento fiscal. Y el NIF o contable
pues a mí sí me obliga que tengo $7.500 y que si la tasa representativa al 31 de enero es diferente, que fue diferente, pues yo tengo que hacer un ajuste NIF o contable. Y fiscalmente no ha pasado nada. Entonces, si ve cómo se complica la vida un poco, la DIAN, cómo nos complica un poco la vida con el contribuyente. Y estamos esperando que reglamente si eso o no. Entonces, alguien dijo, eso toca hacerlo con un CARDES, y es lo poquito que yo he visto, así lo están manejando. Si alguien tiene alguna otra metodología, bienvenida. Por alguna razón, el 9 de febrero hicimos un pago de $3.000. Entonces, esos $3.000 que se hicieron el 9 de febrero, los saco, $3.000. ¿A qué tasa de cambio tendría yo que sacarlos de mi cuenta bancaria? A la tasa que entraron. Entonces, si estoy diciendo que los primeros que entran son los primeros en salir, y esto suena absurdo, manejar dólares en CARDES, parece que estuviéramos vendiendo zapatos o sacos, pero así es. Tengo que sacarlos a 3.277 pesos, porque a eso fue la tasa que entraron. Miren, estos 5.000 entraron a 3.277, como saco 3.000, los saco a 3.277. El 9 de marzo, por alguna razón, saco $2.000, alcanzan a ser de los mismos 5.000 iniciales, miren, 5.000 iniciales, 3.000 y 2.000, entonces salen a 3.277. Para el ejercicio es fácil, pues porque traté de cuadrarlos, pero si fueran $8.000 lo que hubieran sido $4.000 lo que se giran, pues tengo que empezar que una parte me salieron de los de 5.000, de los $5.000 acá, ¿cierto? Y los otros me salieron de aquí, entonces una parte me va a quedar a una tasa, la otra parte me va a quedar a otra tasa, y es ahí donde entonces la contrapartida, porque si estoy sacando esto porque estoy pagando algo, y es en ese momento donde yo hago el ajuste por diferencia en cambio, y es donde reconozco mi ingreso o mi costo-gasto fiscal. Y así me puedo ir por cada una de las transacciones que se hacen. Fácil, en el ejercicio sí, pero en la práctica no es tan fácil. Entonces aquí, por eso aquí hacíamos un cuadro donde yo decía, mire, mis primeras entradas fueron 5.000, saqué 3.000, ¿sí? Que son estos 3.000, mírenlos. Me quedan 2.000. Luego saco los 2.000, me quedan 0. Luego me toca empezar a mirar la segunda entrada o cuál es la parte. Ah, sí, entraron 2.500. Ah, sí, de esos 2.500, entonces, ¿cuántos salieron? Ah, salieron 1.500 aquí y salieron 1.000 acá. Mírenlos acá. 1.500 y luego salieron 1.000. Entonces me toca empezar a llevar ese ajuste. ¿Para qué? Para que yo al final del periodo termine mirando las cifras y mire la diferencia, que aquí se ve. Después de entradas y salidas, consignaciones por mercancía, porque vendí, porque pagué, al final me quedaron $2.850, que de acuerdo a este cuadro me equivalen a 10.677.000 pesos. Ese es mi saldo fiscal. 10.677.000 pesos. Porque entré y saqué de acuerdo a los valores, de acuerdo a las fechas, y estoy haciendo el movimiento. Pero al final me quedaron 2.850, y esos 2.850 me quedaron 1.050 y $1.800. ¿De dónde me sale eso? Pues porque si me quedaron $2.850, asumo que fueron de los últimos que me entraron, porque estoy sacando los primeros, de los últimos que me entraron. Si me quedé con 2.850, significa que tengo estos 1.800, que no los he tocado, y el saldo de los 1.050 fueron de estos 1.200.
Por eso mire la tasa, 3.783 de los 1.200 y 1.800, 3.725. Eso es lo que yo hago aquí. Traigo los 1.800, traigo los 1.050 a esas tasas, multiplico y me da 10.677, configuro y comparo, me queda cuadrado. Estamos hablando que esto es fiscal. Ahora, ¿qué pasa con mi tema contable? Con mi tema contable me dice la norma que yo debo coger los $2.850 que terminaron y debo hacer el ajuste por la tasa de cambio del 31 de diciembre del 2031, del 31 de diciembre del 2020, perdón, y eso me da 10.144.000 pesos. Es una diferencia contable, más no fiscal. Entonces, ahí en este pequeño ejercicio tengo una diferencia de 533.000 pesos, hablando de $2.850 que me quedaron de diferencia. Y entonces, ahí es donde ya empieza a entender uno un poquito lo que estaba diciendo este concepto cuando hablaba el contribuyente y decía, preguntaba, la diferencia en cambio para el efectivo debería entenderse siempre realizada y permitirse a tasa representativa de cierre, ya que se presentan inconvenientes por las distintas entradas y salidas de divisas que estarían a distinta tasa, lo que en la práctica haría que se lleve una especie de cardes de efectivo. Por lo tanto, consideramos que el efectivo debe considerarse siempre realizado y poder manejar la tasa representativa de cierre. ¿Sí? Que ya pronto lo entendemos un poquitico más con el ejemplo. Y volvemos a lo que dice la DIAN. Sí, sí, pero hágalo como quiera. Porque aquí dice, para efectos, no existe norma señalando un procedimiento específico. El contribuyente está en la libertad de utilizar el que más se ajuste a las características de las transacciones realizadas en moneda extranjera. En todo caso, el gobierno se encuentra revisando la norma para la respectiva reglamentación. 4 de abril del 2018. Oficio 7 de julio del 2021. 18, 19, 20, 21, 3 años después, el planteamiento de la DIAN sigue siendo el mismo. Y nos complica la vida, claro, nos complica la vida porque esas diferencias, pues antes eran reconocidas en un solo momento. Entonces, ¿qué pasa? Y aquí es donde uno a veces llega a empresas que tienen una cajita menor en moneda extranjera, cositas en deuda. ¿Y ustedes hicieron proceso NIF? No, nosotros no hemos hecho proceso NIF porque aquí no hay diferencias. El que diga que no hay diferencias en una empresa, simplemente no hicieron proceso NIF. Por pequeña que sea, alguna cosa sale. Y vuelvo, insisto, la norma habla del detalle. La DIAN se metió en el tema del detalle, y entonces ahora ya no es, no, es que esos son los dólares, 2.850 dólares, 2.850 dólares, y entonces yo hice el ajuste por diferencia en cambio. Le van a preguntar, y el detalle de esos 2.850 dólares, ¿cuánto es? Aquí estamos hablando de un ejercicio chiquito, mire, es 25 registros. En una empresa que tiene realidad el manejo de moneda extranjera que mueve millones de dólares y entran y salen y compran y venden, importan, exportan. Ustedes saben el manejo de eso. ¿Cómo es? Complicado, complicado. Pero digamos que esto era lo que queríamos como revisar. Si bien es cierto, se trató de hacer aquí un ejercicio de acuerdo vamos a mirar 2 o 3 registros, que este es el taller que hemos hecho para algunos seminarios. Entonces aquí decía que el 2 de enero se abre una cuenta de moneda extranjera por valor de $5.000. Pues eso fue lo que nosotros hicimos acá. $5.000, miren. Y aquí en cuentas T, pues lo que hicimos fue entrar esos $50.000 con el registro 1. Con el registro 2 se hizo una entrada, ¿cierto? De acuerdo al taller, dice que se consignaron $2.500 a esta tasa. Pues lo que dice aquí la moneda extranjera es que se consistieron los 2.500 y se dan los 8.147.000 pesos, y aquí están los 8.147.000. Y aquí llega el cierre al 31 de enero, y entonces me dice,
Ciérreme al 31 de enero. ¿Cuántos dólares tiene usted al 31 de enero? Ah, sí, al 31 de enero aquí tengo $7,500. Fiscalmente no reconozco, no hago nada, pero contablemente sí me lo reconoce. Y entonces mire que aquí me aparece un ajuste en ese periodo, al 31 de diciembre, de 1,053,000. Eso mismo tendría que hacer yo si tengo cartera. Eso mismo tendría que hacer yo si tengo obligaciones financieras. Eso mismo tengo que hacer yo si tengo pasivos en moneda extranjera, ¿cierto? Si tengo importaciones y si tengo todo esto, entonces aquí fue una simple cuenta bancaria. Pero si tengo todo esto, movimiento, porque acuérdense que esto me impacta, partida doble, contabilidad. Si me paga, me impacta por el banco, para allá por el proveedor o por la cartera también me va a impactar. Entonces no solamente es este cuadrito, me va a tocar llevar varios cuadritos para hacer el ajuste. Y desafortunadamente en Colombia no hay ningún software que nos haga esto. Es más, con todo respeto y hoy deberíamos tener la posibilidad de que nos ayudaran las herramientas, pero es difícil porque son muchas arandelas. Y entonces, si yo trato de meter lo que le pasa a mucho cliente, que le quieren a uno meter los costos, la contabilidad, la nómina y todo en un solo software, pues es complicado, porque sabemos que la contabilidad de costos es totalmente diferente. La nómina tiene un rollo totalmente diferente. La contabilidad de por sí es una contabilidad que tiene sus problemas y adicional a eso, entonces ahora nos toca hacerle la parte tributaria también diferente a los señores de la DIAN. Y tenemos NIF, que me genera otra serie de ajustes y entonces el tema para los contadores hoy en día no está fácil, porque la normatividad la revuelven cada señor que llega al Congreso o cada director de la DIAN se va a trabajar, dicen, sabemos que salen a pasear, por allá en Europa ven alguna cosa que les parece chévere y vienen y nos la meten aquí, sin haber hecho un estudio, sin saber si somos capaces, si tenemos las herramientas tecnológicas, la capacitación y demás. Y aquí vienen, la entablan y después lo que le pasó a los ajustes por inflación, por allá los inventaron y después de 20 años tocó quitarlos porque los activos estaban en unas cifras que eran imposibles de manejar por los famosos ajustes por inflación. Entonces, eche para atrás. Y aquí, pues, nos tienen patinando con muchas cosas todavía. Apenas nos estamos acomodando al marco NIF. Esto es un proceso, ya llevamos 6 años con NIF. Y hay empresas que apenas están empezando a entenderlo, otras que no lo han querido ni hacer. Y creo que no estoy diciendo mentiras. Y tarde o temprano, pues, todas estas cosas van a tener que ajustarse. Por eso, para los que me escuchan, mucha capacitación y por eso agradecer nuevamente a Sigo por esa posibilidad que nos da de generar esa capacitación continua. El Sigo está abierto y ustedes pueden ver ahí cualquier cantidad de cosas. Y en una charla tan sencilla, tan pequeña como esta, seguramente muchos se van a dar cuenta que ahí en sus empresas o con sus outsourcing o sus clientes han habido cositas que se nos han quedado por hacer en una cosa tan sencilla como tener una cuenta en el exterior o una en dólares. Y ojo, calcule usted, si usted tiene inversiones en moneda extranjera, acciones, bonos, CDTs, y eso tiene que hacer dos ajustes. Un ajuste por las valorizaciones o desvalorizaciones de su acción. Usted compró acciones en Microsoft o en Amazon y han visto cómo funciona eso, se suben, se bajan, entonces tiene que hacer un ajuste por esas valorizaciones o desvalorizaciones. Y adicional a eso, tiene que hacer el ajuste por diferencia en cambio porque usted compró eso en dólares. Entonces son dos ajustes. Tenemos un cliente que se dedica solo a inversiones, eso es una locura. Es una locura, son 50 cards de estos. Y con el problema, lo reconozco aquí, pero aquí no, porque es fiscal y tributariamente no. Entonces, eso que antes era más sencillo, pues ahorita no lo complicaron. Y la palabra detalle.
insisto mucho con la palabra detalle porque es que uno llega a las empresas y lo que hacen es un grupo allá, cuenta corriente, cuenta de cartera, cuenta de inventarios, cuenta de activos fijos y hacen ajustes sobre el valor total y uno dice, ¿por qué? Hay empresas que uno llega hoy y están haciendo depreciación sobre activos que ya están depreciados porque no tienen el detalle. Por eso hoy es un software, es importante tener software. Sigo tiene sus versiones, tiene sus módulos, y es importante tenerlo, y ojalá compren las aplicaciones, porque hay gente que compra el básico, y resulta que con el básico para manejar cartera, pues esto no lo van a poder hacer. Activos fijos, obligaciones financieras, inventarios, entonces lo que decía, hacen ajustes de inventario, merma, ¿no? Como la norma me da el 5%, yo multiplico el inventario por el 5% y hago la merma. Y la DIAN me va a decir, ¿y a qué le hizo la merma? No al inventario, no. ¿A cuáles unidades? ¿A cuáles unidades le hizo la merma? Es que eso no fue a todo el inventario. Tiene que decirme, mire, son estas las que están dañadas. Así como nos toca aquí mirar los dólares, cuáles fueron los dólares que entraron, que salieron y que quedaron. Así nos lo hacen con el inventario, con los activos fijos para el cálculo de depreciación y con todas las operaciones. La DIAN está molestando con el tema del detalle. Y esa reforma tributaria del 2016, esa palabra nadie la leyó con el detenimiento que es. Y hoy se están viendo las consecuencias del detalle, porque seguimos trabajando por cosas grupales o globales. El taller es largo, no alcanzamos a verlo porque pues tiene muchas cosas, pero lo que le decía, mensualmente, aquí en febrero habría que hacer el ajuste, aquí en marzo habría que hacer el ajuste, fiscalmente nada, hasta que yo haga los pagos y los reconocimientos como lo dice el estatuto tributario. Ya para cerrar, repasemos este artículo 288, ajuste por diferencia en cambio. Dice adicionado, este adicionado es porque se lo metieron después de haber hecho el artículo, que seguramente, no estoy seguro, pero seguramente fue con la reforma tributaria del 2016 o 18, es que ahí me confundo, pero creo que fue el 16. Los ingresos, costos, deducciones, activos y pasivos de moneda extranjera se medirán al momento de su reconocimiento inicial a la tasa representativa de mercado. Su reconocimiento inicial, vamos acá, su reconocimiento inicial a la tasa representativa del mercado. Vean. Reconocimiento inicial. Las fluctuaciones de las partidas del estado de situación financiera, activos y pasivos expresadas en moneda extranjera no tendrán efectos sino hasta el momento de la enajenación o el abono en el caso de los activos o liquidación o pago parcial en el caso de los pasivos. Ejemplo para cerrar. Tengo un pasivo en moneda extranjera de mercancía que me trajeron del exterior, 50 mil dólares. Esos 50 mil dólares, el pago es a 6 meses. Pues sencillo, no hago nada en esos 6 meses fiscalmente porque no lo puedo reconocer. Si me dicen que los pagos son mensuales, en el momento en que yo haga el primer giro, ahí genero una diferencia en cambio entre el valor que estaba cuando yo compré la mercancía y el momento en el que yo hago el pago de la mercancía. Ahí hay una diferencia en cambio, porque no, difícilmente va a ser a la misma tasa. En ese momento reconozco ese pedacito como ingreso o como gasto, dependiendo de cómo ha cambiado. Mientras tanto, el resto de la deuda se queda quietica. Bajo contabilidad o NIF, sí me toca coger el saldo de esa deuda en moneda extranjera y hacerle el cálculo por diferencia en cambio a la tasa representativa al 31 de cierre, de fecha de cierre, para recalcular y hacer el ajuste. Entonces, ahí está. Lo subrayé y ténganlo presente porque ahí está. Y esto aplica inversiones, inventarios, obligaciones bancarias, efectivo, cartera, cuentas por pagar.
No es más, o sea, el tema no es largo, ya para no entrar a repetir, no es largo, pero es de cuidado, es de que lo analicen y revisen en sus estados financieros con sus clientes qué cosas hay pendientes por ajustar. Recuerden, mi nombre es Henry Correa, representante legal de Correa Consultores. Estamos para servirles en lo que necesiten y agradeciendo nuevamente al Club Sigo y a Sigo por la invitación que me dan y esperemos que nos podamos ver en una próxima oportunidad. Muchas gracias.